Les invito a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Entramos a una sección diferente de nuestro estudio de la carta de Pablo a los de Filipo. Y de antemano tratamos de hacer una división partiendo del versículo 1 del capítulo 4, que dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, goza y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Firmes en el Señor, amados. Y hemos tomado eso como el título de esta sección. Y la primera vez que tratamos los versículos 2 y 3, hablamos de estar firmes en el Evangelio a pesar de las diferencias. Vimos el ejemplo de Bodia y Síntique. Y también hablamos de cómo estar firmes en el Señor como mediadores, como pacificadores. Hoy veremos estar firmes en el Evangelio o en el Señor a pesar de las circunstancias. Regocijaos en el Señor. Y ese será nuestro título. A pesar de las circunstancias, regocijaos en el Señor. Repito, a pesar de las circunstancias, regocijaos en el Señor. En esta breve sección de firmes en el Evangelio. Luego veremos otras verdades importantes, pero hoy nos toca tratar solamente el versículo 4. Solamente el versículo 4 del capítulo 4. Sin embargo, para tomar el contexto completo, quiero invitarles a leer del versículo 1 al versículo 4. Y luego de esto oramos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que, hermanos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y nuestro versículo de hoy: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Oramos. Padre, me uno también a la oración del director para que tú nos acompañes y prepares nuestros corazones. ¿Quién es suficiente para predicar tu palabra? Siempre lo hemos de recordar, para descansar solamente en Cristo. Y yo te ruego, Dios, que esta oración no sea simplemente el producto de una muletilla religiosa, sino que de verdad nuestros corazones deseen y entiendan lo que significa estar frente a tu palabra. De igual manera el predicador. Yo te ruego una vez más que nos escondas en la cruz de Cristo y que ilumines nuestras mentes con la exposición de tu palabra. Quebrántanos, pero también edifícanos, Señor, al ver a nuestro Señor Jesús en este pasaje. Y en su nombre oramos y te rogamos estas cosas. Amén. Si tu gozo depende de las circunstancias, ya has declarado quién es tu Dios. Esto lo dijimos una vez, cuando tratamos brevemente el tema del gozo en nuestros pasajes anteriores. Si tu gozo depende de las circunstancias, ya has declarado quién es tu Dios. Y esto tiene mucho sentido, y lo repito porque tiene mucho sentido. Porque si pensamos bien,
Solo Dios puede darnos la capacidad para estar firmes, para mantenernos fieles, estables. Y esa capacidad se le da solamente a los que han creído en Él, a su pueblo. Y Dios da esa capacidad para estar firmes, para estar estables y gozosos, porque Él es inmutable, porque Él es fiel, porque Él es firme, porque Él es estable. La palabra de Dios enseña claramente la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. El Salmo 102, 26 en adelante dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, dice el salmista, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. Nota, en virtud de que Él no cambia y que los años no se acabarán de nuestro Dios, los hijos de Dios habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Antes que nacieses los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, inmutable. El Salmo 90, versículo 2 también lo dice. Entonces, Dios es inmutable y Él es la base de nuestra firmeza y estabilidad, pero también de nuestro gozo. Pero Él es fiel. Dice el Salmo 119, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, tu fidelidad de generación en generación. Afirmaste la tierra y ella permanece firme. Él es firme y todo lo que Él hace es firme. Él es fiel. Su fidelidad es inquebrantable. Salmo 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Fiel, inmutable, firme. Su carácter, sus promesas no varían. Y por eso es que Él ofrece seguridad incondicional a pesar de las circunstancias. Y por eso podemos estar estables y gozosos, como veremos hoy. De esa manera, hermanos, quiero que quede en su mente que Dios se revela y promete cuidar a los redimidos para que puedan participar de la seguridad y estabilidad que solo Él puede dar. Él, de esa manera, por lo que nos ha dicho de cómo es Él, es que nosotros podemos estar estables y gozosos. Por eso es que Pablo, luego de hablar de cómo el Evangelio le permite estar gozoso a pesar de las circunstancias, le exhorta una vez más a estar gozosos, a regocijarse. Pablo estaba preso y rogaba con gozo. Algunos querían hacerle mal, predicándole el Evangelio con motivaciones malas, y sin embargo, él aún así permanecía gozoso. Es increíble cómo Pablo podía permanecer fiel, firme y gozoso a pesar de las circunstancias. Estar firmes en el Evangelio, hermanos, en el Señor, saber quién es Él, qué hizo y qué hará, resulta en una vida llena de gozo que no depende de las circunstancias. Por eso veremos, como estamos hablando del gozo, de regocijarse, en primer lugar, qué es el gozo cristiano. Y luego veremos cómo experimentar el gozo cristiano. Y luego veremos, en nuestro tercer encabezado, cuándo experimentar el gozo cristiano. ¿Cuándo? Una vez que preparé algunas notas, escuché un sermón de aquel que fue rector del seminario donde estudié. Y hubo una impresión de Cristo tan preciosa que no aguanté la tentación de efectivamente usar muchos de sus comentarios. Y yo espero que también, así como me fue de provecho a mí, también les sea de provecho a ustedes. Y lo veremos entonces, en primer lugar, nuestro tema, preguntándonos y respondiendo qué es el gozo cristiano. Vea el versículo 4.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, nota mi encabezado. Yo estoy diciendo que es el gozo cristiano. De plano estoy asumiendo que cualquier otra persona puede estar gozosa, feliz, alegre o cualquier otra cosa, pero estamos hablando aquí del gozo cristiano. Y cuando hablamos del gozo, lo tomamos del versículo 4, que nos manda a regocijarnos. Dice, regocijaos. Ahí habla de regocijo. Si lo notan, estamos hablando del gozo porque la palabra regocijo tiene adentro gozo o implica gozo. Ahora, ¿qué es regocijarse? Bueno, como bien podrían decir los diccionarios, es la acción o el efecto de tener gozo en el ser. Acción o efecto de tener gozo en el ser. Y hablemos claro. Nosotros sabemos que esas definiciones del diccionario a veces no nos dicen mucho. Imagínate, acción o efecto de tener gozo en el ser. Ajá. Y entonces, de allí que sea necesario explayar más la idea. Porque yo estoy seguro que si nosotros entendemos qué es el gozo, sabremos entonces qué significa regocijarse. Entonces, el tema del gozo es un tema muy predominante en la carta de Pablo a los de Filipo. Algunos le llaman la carta del gozo. Lo mencionan muchas veces como verbo y como sujeto. Pablo dice que está gozoso y manda a los demás a estar gozosos. Y les pone contextos para que estén gozosos. Y les dice y ora por ellos para que estén gozosos. De manera que es un tema que predomina en esta carta. Ahora bien, este término regocijaos aparece solamente 3 veces. Y lo mejor que nosotros podemos hacer ante la limitante del diccionario para definir la palabra gozo es, como es de costumbre en aquellos que quieren estudiar seriamente la palabra de Dios, es tomar el término desde su punto etimológico, desde su origen, y tratar de definirlo a la luz del contexto en el que está. En otras palabras, vamos a partir de la descripción que Pablo nos da del gozo para saber qué es el gozo. Vamos a ver el gozo según los filipenses. En otras palabras, y no se asusten, vamos a ver el gozo según los filipenses porque eso forma parte de todo el consejo de Dios. El Espíritu Santo está detrás de eso y confiadamente podemos ir o acercarnos a la mente del apóstol Pablo para saber qué es el gozo cristiano. Y sí, aunque en esta carta se habla mucho de gozo, hay que reconocer que es difícil definir el gozo. Porque fíjate que el gozo es un sentimiento. Y cuando de definir los sentimientos se trata, ay mamá, las cosas se ponen bien complicadas. Por eso lo que queremos hacer es una descripción de lo que está en torno al gozo. ¿Cómo se ve una persona gozosa? ¿Qué características tiene? Porque sabemos que la definición de la RAE queda totalmente corta con respecto a esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer algunas conexiones para definir la palabra en su contexto o el término en su contexto. Vamos a hacer algunas conexiones. Y nuestra primera conexión será el gozo y el contentamiento. Gozo y contentamiento. ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde hacemos la conexión? Ve en su Biblia el versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Fíjate que dice que en gran manera Pablo se gozó. La Biblia de las Américas lo traduce así. Me alegré grandemente. Lo traduce la Biblia de las Américas. Me alegré grandemente. De allí ya nos está dando algunas pinceladas. El gozo tiene que ver con alegría, por supuesto. Pero
podemos también traer luz al preguntarnos el por qué se gozó Pablo. ¿Qué es lo que produjo ese sentimiento en él? Y eso nos lo responde el versículo 11. Nota, el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contentarme. Hay una conexión entre el gozo y el contentamiento. En el versículo 10 dice que se alegró grandemente porque ellos revivieron ese deseo de cuidado de él. Bueno, los de Filipo decidieron cuidar a Pablo mandándole una ofrenda. Pero el gozo de Pablo no estaba en la ofrenda en sí mismo, sino en que ellos revivieron ese deseo y compartieron el evangelio con él. Tuvieron esa comunión en el evangelio. ¿Cómo yo sé que no fue solamente o específicamente que se gozó por la plata o la ofrenda que le llegó? Bueno, porque el versículo 11 lo aclara. No lo digo porque tenga escasez. ¿Sí lo ven? Pues he aprendido a tener contentamiento, cualquiera que sea mi situación. O sea, no estoy alegre solamente por la ofrenda que me llegó, sino porque ustedes respondieron al evangelio para mi bien, para el bien del evangelio. Porque él estaba igualmente gozoso y tenía contentamiento. Por lo tanto, hay una conexión interesante entre el gozo y el contentamiento. Ahora, hablando del contentamiento, es importante aclarar que la palabra contentarse no es resignación o conformismo. Algunos lo malinterpretan. O sea, es que los evangélicos mandan estar a uno contento siempre. O sea, tengo que estar resignado. Tengo que conformarme con tener un solo televisor. Tengo que resignarme a la esposa que tengo. Tengo que resignarme a la iglesia que tengo, al país que tengo. Tengo que resignarme a la situación que tengo. Eso no es contentamiento. No es resignación, no es conformismo. Más adelante ampliaremos ese tema, pero por ahora debo decir, para que quede un poco más claro en sus mentes, es que cualquier persona puede resignarse. Cualquier persona puede resignarse, pero no cualquier persona puede gozarse de verdad. Puede tener gozo. Y ya eso hace una diferencia importante. Muy importante, porque cuando nos metemos a hablar ahora de manera positiva acerca del contentamiento o contentarse, tiene que ver en su original con satisfacción, es decir, estar satisfecho, estar satisfecho. ¿Cómo podemos aplicar la palabra satisfecho? Bueno, la podemos aplicar que cuando comemos, ya estoy satisfecho, no quiero más. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Estoy satisfecho. Y otra cosa importante es que además de ver que tiene que ver con la satisfacción, con estar satisfecho, Pablo dice que él aprendió a tener contentamiento. Sí, él aprendió. He aprendido a contentarme, es decir, que el contentamiento se aprende y en consecuencia el regocijarse también. Él no permitió que ninguna circunstancia en su entorno le quitara su gozo, el estar satisfecho, el estar contento. Así que hay una conexión del gozo con el contentamiento, con estar satisfecho, pero también hay una conexión en todo nuestro trabajo de construir o intentar construir esta definición. Hay una conexión del gozo con la paz. Gozo y paz. Nota el versículo 7 del capítulo 4. Léalo ya en su Biblia. Él dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz. Ahora, para que entiendan bien esto, voy a hacerle un par de preguntas para ir generando ese pensamiento en ustedes. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos estamos regocijando en el Señor, no estamos gozosos en el Señor? Seguramente
Eso pasa porque no estamos poniendo nuestro gozo en otra cosa. Es decir, el objeto de nuestro contentamiento y satisfacción es otra cosa, no el Señor. Por eso, entonces, buscamos estar siempre felices en otras cosas. Y estemos claros, cristiano y no cristiano, las personas intrínsecamente quieren estar felices, gozosos, satisfechos, contentos. Nosotros sabemos que la industria del entretenimiento que hace estar satisfechos a algunos gana mucha plata. Las personas quieren estar satisfechas con su imagen, contentos con lo que comen y demás. Por lo tanto, es algo claro en el ser humano. Hay una tendencia a buscar a estar satisfechos y gozosos. Pero ¿qué pasa cuando alguien atenta contra el objeto de nuestro contentamiento o satisfacción? ¿Qué pasa cuando algo o alguien atenta contra eso donde yo he puesto mi gozo, mi satisfacción? ¿Qué pasa? Se nos quita la paz. No tenemos paz, no estamos tranquilos. No lo estamos. De manera que la conexión es así. Preste atención, por favor. El afán, que es lo que nos está hablando el versículo 6, o la ansiedad, no tener paz, en otras palabras, es una preocupación no sana que nos lleva al abatimiento, porque lo que trae satisfacción a mi vida se ha visto amenazado por las circunstancias. Si no tengo eso que trae satisfacción en mi vida, entonces me afano, me preocupo, pierdo la paz. Entro en un estado de desestabilización. No estoy firme. No puedo estar bien. No estoy gozoso. Insisto, el afán o la ansiedad es una preocupación no sana que nos lleva al abatimiento. Nota, abatimiento, porque lo que trae satisfacción a mi vida se ve amenazado por las circunstancias. Entonces, si se nos quita lo que valoramos, si se nos quita lo que nos trae paz o atesoramos, entonces, ¿qué pasa con la paz? Se va. Le voy a hacer otra confesión familiar. Esto a veces yo confieso las cosas aquí del púlpito, pero mi esposa y mis hijos me perdonen, ¿verdad? Una de las cosas bien interesantes, que claro, uso eso como ejemplo, pero es una realidad en todos nosotros, es que cuando se nos quita eso, ¿qué queremos? Donde está nuestro tesoro, nuestra satisfacción, se va la paz. Eso me pasa cuando yo le quito el teléfono celular a mis hijos. O un juego. O le mando a hacer algo que deben hacer y no están en lo que les gusta. ¿Cuál es la respuesta natural? Se va la paz. Se va la paz. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sí lo ven? Si se nos quita lo que valoramos y atesoramos y trae satisfacción, se va la paz. Dejando esto claro, necesitamos meter un contraste interesante. Porque cuando nuestro gozo está en el Señor, cuando nuestra satisfacción está en el Señor, cuando Él es nuestro contentamiento, si se nos quita cualquier cosa, a pesar de las circunstancias, el resultado será paz. ¿Por qué? Porque la fuente de mi contentamiento sería el Señor. Así que recogiendo lo que hemos visto, ¿cuándo nos regocijamos entonces? ¿Cuándo experimentamos el gozo? Sentimos el gozo. Bueno, eso es una satisfacción o contentamiento que ninguna circunstancia nos puede quitar. Y eso produce como resultado una paz interior. Lo repito, es una satisfacción o contentamiento que ninguna circunstancia nos puede quitar. Y eso produce como resultado una paz en el interior. Allí están
las dos conexiones, contentamiento y paz a pesar de las circunstancias. Ahora, si ya tenemos esa definición, además de ir evaluándonos e ir reflexionando, podemos también preguntarnos, en segundo lugar, cómo experimentar el gozo cristiano. En otras palabras, cómo experimento el estar contento y satisfecho, lleno de paz en medio de cualquier circunstancia. Ok, pastor, enséñame, dime, ¿cómo puedo llegar a ese punto? ¿Cómo puedo obedecer a Pablo en regocijaos siempre en el Señor? Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo? Ya respondimos el qué, ahora vamos a responder el cómo. Volvemos a leer el versículo 4. Que nos los aprendamos, no importa. Al contrario, es un beneficio. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos. Bueno, la manera de experimentar el gozo cristiano se encuentra cuando el objeto de nuestro gozo principal es el Señor. Así lo dice el pasaje. Regocijaos ¿en quién? En el Señor. Sí, ya se nos dijo que debíamos estar firmes en el Señor, firmes en el Evangelio, estables en sus verdades, consecuentes. Ahora se nos dice firmes. ¿En qué? O gozaos, regocijaos en el Señor, en el Señor. La única manera entonces, según lo que dice este breve versículo, de tener gozo cristiano y mantener ese gozo es acudiendo a la fuente del gozo. Acudir a la fuente del gozo. Usted puede saber que hay una fuente, pero quizás no se acerca a esa fuente. Voy a repetirlo. Usted puede tener el conocimiento que hay una fuente insondable, pero puede saberlo y ya. Diferente es que acudas a esa fuente. En este caso, la fuente del gozo es el Señor. Y la manera principal de que nosotros podamos estar contentos, satisfechos, a pesar de las circunstancias, llenos de paz, es acudiendo al Señor, porque es en el Señor. En el Señor. Detengámonos por un momento en esto, para pensar lo que significa el Señor. Porque si sigo mi ilustración, quizás puedan pensar que esto es tan sencillo como ir a una fuente literal y tomar un poco de esa agua y bebérsela. Y ya me voy. Y mi vida entonces dura un tiempo gozosa mientras digiero esa agua. Y ya, como que si no hubiese permanencia, como que si no hubiese estabilidad. Pero en este caso, pensar en un momento en que el Señor es la fuente de gozo, nos permite pensar en una permanencia. Y una vez más viene nuestro concepto de la semana pasada, nos permite estar firmes y estables. De allí que podamos definir desde el principio que quien nos da gozo es el Dios inmutable y que permanece por siempre. Sin embargo, esto sigue siendo demasiado intelectual y teórico para nosotros. Se nos hace muy complejo disfrutar y beber de la fuente insondable, inagotable de Jesús. Y precisamente esa es la reflexión que quiero traer a ustedes. ¿Cómo nosotros estamos viendo a Jesús como nuestra fuente de gozo? ¿Qué pensamos en Él? ¿Cómo eso nos moldea? ¿Cómo eso trae paz? ¿Cómo eso nos permite estar satisfechos? Para tener respuesta de esto, pensemos cómo fue en el caso de Pablo. Preguntémosle a Pablo. Pablo, ¿por qué el Señor era tu fuente de satisfacción? Pablo, ¿qué pensabas? ¿Qué creías? ¿Cómo veías a Cristo?
para que Él fuese esa fuente de gozo para ti, como lo describe a los de Filipo. Bueno, Pablo veía, hermanos, a Jesús el Señor, como dice allí, no solamente como el Señor, sino también como el Salvador. De modo que la manera de experimentar el gozo cristiano, para tenerlo es necesario tener a Jesús como Salvador. Mira lo que dice el capítulo 3, versículos 9 y 8. Pablo dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cómo veía Pablo a Cristo? Como la justicia de Dios aplicada a él. Él no quería saber más nada de otra cosa para estar en paz, sino solamente de lo que es Cristo y lo que hizo por él. De modo que veía a Jesús como su Salvador, como su Salvador. ¿Por qué? Porque quería descansar solamente en su justicia y ser hallado en Él, dice. ¿Cuál era su deseo? Ser hallado en Él. Por eso es que también veía a Jesús, para que fuera su fuente de satisfacción, como su tesoro más valioso. Hermanos, escúchame. Pablo veía a Jesús como su tesoro más valioso. ¿Qué pasa con las cosas más importantes de tu casa o las cosas más importantes que tú tienes? La tendencia natural es a guardarlas y protegerlas mucho. O también puedes asegurarlas porque es muy valiosa. Pero bueno, con eso en mente, Pablo tenía claro que Jesús era su tesoro más valioso y eso lo informaba a él para estar satisfecho. Él lo anhelaba. El versículo 8 dice del capítulo 3 de Filipenses, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pregunto, ¿qué quería ganar Pablo? A Cristo. Por eso es que lo tenía todo por basura. No había nada más valioso para él en el planeta Tierra ni en su corazón que Cristo Jesús. Todo lo estimaba como pérdida con tal de cambiar esa pérdida, aquello que no sirve, con tal de tener el conocimiento de Cristo. Eso es lo que dice el pasaje. Mi Señor, por amor, es decir, que él amaba su tesoro. Por eso es que Jesús dijo que donde está tu tesoro, allí también estará. De manera que él puso su tesoro ¿en quién? En Jesús. Por eso es que su amor, su anhelo estaba en Jesús. Hermanos, para Pablo, Jesús era lo que más importaba. Al punto de que todo lo demás era como excremento para él. Así. Él era su más grande anhelo. Nosotros pasamos nuestra vida preparándonos académicamente, estudiando. Estudien porque queremos ser alguien en la vida. Anhelamos un título universitario para que eso nos dé capacidades especiales para desarrollar una tarea, un oficio. Y estudiamos durante tanto tiempo. Pero estudiamos tanto, invertimos tanto, nos sacrificamos tanto, no solamente con los estudios, sino también con nuestra empresa, con nuestro trabajo, porque queremos tener ese negocio, queremos tener ese lugar. Y no es que eso esté mal. El punto es que ese deseo por lo cual buscas el título y buscas la prosperidad económica o un tipo de negocio o una casa, lo buscas porque deseas llegar a una meta, llegar a un objetivo. De allí que haya tantos decepcionados que cuando estudian 6 años, nada de lo que querían les llega. Porque van anhelando algo. Igual cuando entramos a los matrimonios.
Vamos al matrimonio con expectativas falsas, anhelando algo que Cristo nunca prometió. Pero lo anhelamos. Mi punto es que como eso que queremos alcanzar es tan valioso, entonces lo atesoramos y trabajamos tanto con tal de obtener esa ganancia. En este caso particular, precisamente eso era Pablo. Pablo todos los días atesoraba y anhelaba a Cristo y trabajaba para Él, para tenerlo por siempre y participar de Él, de su justicia. Es decir, que tú sabes cómo atesorar algo. Tú sabes cómo anhelarlo. Tú sabes cómo trabajar por algo. Las herramientas están en tus manos. La pregunta ¿es Cristo entonces nuestro mayor tesoro? ¿Es Cristo entonces nuestro anhelo? Vamos a resumir un poco. ¿Cómo experimentamos el gozo cristiano? Teniendo a Jesús, viendo a Jesús, a Él. ¿Cómo Pablo veía a Jesús? Lo veía como Salvador, lo veía también como su mayor tesoro, como su anhelo, pero también veía a Jesús como su ejemplo, como el mayor ejemplo a seguir. Ya hablamos de eso, ¿verdad? De la necesidad de imitar a alguien y que todos influimos de alguna manera en alguien, porque hay muchos influencers. Ahora bien, Jesús era la influencia más poderosa sobre la vida de Pablo, era su ejemplo. Es a quien quería seguir. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, este ejemplo que Jesús le dio a Pablo es el que él se encargaba de seguir. Algunos ahora es al revés. Yo sigo el ejemplo de Cristo, ¿cuál? Que está entronado en gloria, que está en lugares celestiales, que tiene poder, autoridad sobre todo. Falsos. Porque lo que sí es claro es que Jesús dijo: síganme a mí, lleven su cruz. Él no dijo: lleva mi corona ahorita, es lleva mi cruz. Y aquí está el ejemplo. De manera que algo que informaba a Pablo para estar satisfecho, lleno de paz en medio de cualquier circunstancia, era seguir el ejemplo de Cristo. O sea que humillarse, ser humilde, no lo estorbaba para estar gozoso. Pero también veía a Jesús como su esperanza. Nosotros lo vimos hace poco, Filipenses 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjate que él veía a Jesús como una esperanza de bien para su alma, porque cuando Jesús viniera, le iba a dar un cuerpo glorificado, lo iba a transformar, iba a cambiar las condiciones de su ser, de su vida, lo iba a capacitar de una manera diferente. Jesús era su esperanza, por eso que Pablo podía estar tranquilo, muy tranquilo, porque si Jesús es su esperanza, no importa que pase, no importa que se deteriore este cuerpo, Jesús es mi esperanza, por eso podía estar satisfecho. Pero también veía a Jesús como la fuente de su firmeza y estabilidad. ¿Lo recuerdan? Firmes en el Evangelio. Bueno, Pablo estaba así. Era la fuente de su firmeza y estabilidad. Hoy yo recuerdo cómo mis hijos, y aún lo hacen, de pequeños para ellos, sus padres son su firmeza en medio de las situaciones que le preocupan.
que tienen miedo, tienen que estar con su papá. Eso le da estabilidad. No, no importa, es contigo. Si voy a entrar al agua, es contigo. Es contigo. Y esa es una realidad en todos nosotros. Si alguien o un hombre no te provee estabilidad, entonces no es buena opción, ¿verdad, chicas? Damas. Igual se aplica de los caballeros para las damas, y viceversa. Entonces, si un país no te da estabilidad, entonces si una empresa no te da estabilidad, si las relaciones no te dan estabilidad, si no te dan firmeza, ¿qué es lo que haces? Las dejas. Pero Pablo era firme y podía estar estable sobre cualquier circunstancia porque Jesús era eso para él. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, porque Él es inmutable, como leímos al principio. Es por lo que Él es, no por las fuerzas que tú tienes, no por tus habilidades, no por las reflexiones ni las potencias intrínsecas. Es por Jesús. De allí viene. Si Él afirmó la tierra y afirmó los cielos, no podrá afirmarnos a nosotros. Era la fuente de su firmeza y su estabilidad. Por eso puede decir Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Por eso, para Pablo Jesús era su Salvador, era su tesoro y anhelo, su ejemplo, su esperanza, su firmeza y su fortaleza. Para Pablo el Señor Jesús lo era todo. Y ese es el llamado que hace, porque estamos viendo su ejemplo, porque más adelante, una vez más, Él va a decir, síganme en esto, síganme en esto. Por eso es que Él puede decir con buen argumento, según Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, su vida consistía en Jesús. No, Jesús. Es que Jesús es esto, es que Jesús haría esto, es que Jesús me prometió esto, Jesús es mi esperanza, su vida era Jesús, no era otra cosa. Por eso yo puedo declarar hoy categóricamente, y escúchenme bien todos, los que están despiertos y también los que están dormidos, todo lo que puede exigir y todo lo que puede necesitar una persona en este mundo, todo, haya su respuesta en este precioso nombre, Jesús. Jesús. Para Pablo fue así. Para Pablo fue así. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo que Pablo necesitaba para estar satisfecho era Cristo. Su vida, inclusive su muerte. No es que esto no me va a poder alejar de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni enfermedad, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni escasez, ni la guerra, ni ningún problema económico. ¿Por qué? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo puede gozarse y regocijarse, porque su gozo, su satisfacción y contentamiento estaba en esta persona, en Jesús. Ahora te pregunto, mi hermano, ¿para ti es así? Y entiendo totalmente la reflexión y el silencio. Porque ciertamente nuestra vida parece estar enfocada en otras cosas. El mundo nos ha informado que los psicólogos están ganando mucha plata por hacer nada, por agravar los problemas. Que los motivadores están, los coaching y demás, los influencers que ofrecen una vida positiva y significativa, tienen muchos seguidores.
Pero eso más bien lo que nos indica es que la demanda está subiendo. Se necesitan más porque hay muchos más que están llenos de ansiedad, de afán y de tristeza y depresión. Por eso, al preguntarte, ¿para ti es así? Sí, reflexionemos de verdad, profundamente y definitivamente. Ya he dicho que Pablo anhelaba a Jesús. Y lo anhelaba. ¿Qué es un anhelo? Es un deseo, ¿verdad? Es algo que quieres. Es una querencia. Es una creencia. Es un anhelo. Ahora, debo decir que el gozo está conectado a nuestros deseos. Y quiero que esto quede en su mente para que haga una autoconsejería. El gozo está conectado a nuestros deseos. Cuando no tienes gozo, es porque no tienes lo que deseas. El gozo, en este sentido, es el resultado de tener lo que deseamos. Ahora, síganme la idea de pensamiento. El gozo es el resultado de tener lo que deseamos. Vuelvo y pregunto, ¿qué es lo que más deseas? Ahora, si no es Cristo, si no es Jesús lo que más deseas, nunca estarás firme, nunca estarás estable. Porque cuando estamos firmes en Cristo, entendemos que nada nos falta en Él, todo está completo. Es decir, podemos ser las personas más estables mientras que el mundo se desestabiliza. Mientras que algunos corren llenos de pánico, desesperados, buscando cómo resolver los asuntos de la vida, los que aman y anhelan a Cristo están estables, sabiendo que nada ni nadie podrá quitarle a Jesús, porque lo tienen para sí. Como dice el himno, le pertenecemos a Él y Él nos pertenece. ¿Quién nos puede quitar a Cristo entonces? Pablo preso y quizás Pablo a punto de morir estaba gozoso. ¿Cómo se explica eso? No, tiene que estar loco. Sí, en esta sociedad, en la civilización humana nos llama loco precisamente por eso. Él podía estar satisfecho, lleno de paz, porque sea como sea que viviera o muriera, tendría lo que desea. ¿A quién iba a obtener en la vida o en la muerte? Tiene todo el sentido del mundo. Podía estar gozoso porque su más grande deseo no eran las cosas de este mundo. Por eso, de allí que yo les llame la atención sobre lo siguiente. Hay que poner los deseos en orden. Debe existir un deseo supremo. Y aquí ya lo estoy categorizando. Un deseo supremo. Es un deseo supremo, un deseo que está sobre otros deseos. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ser así porque si hay otro deseo que gobierna tu vida, nunca tendrás gozo porque se va a acabar. Porque cuando se te quite eso o nunca lo obtengas, la salud, las riquezas, los bienes, el título universitario, la mujer, el hombre que quieres, la iglesia que quieres, el país que quieres, el pasaporte que quieres, la visa que quieres, cuando se te quite eso perderá la estabilidad. Ahí se demostrará realmente quién eres y qué es lo que anhelabas. Por eso, solo Cristo puede hacernos completa y eternamente felices y gozosos. Ahora, pastor, ya va. Pero ¿no puedo desear tener una casa? ¿Acaso no puedo desear tener un título? Oye, tener recursos, o sea, estar bien. Bueno, habría que desarrollar ese concepto porque estar bien es tener a Cristo, sea lo que sea que pase. Sin embargo, todos esos deseos están bien, son correctos en la medida que estén subordinados al deseo supremo.
¿Quién es ese deseo supremo? Jesús. Y en la medida que tu vida gira en torno a eso, a Jesús, porque cuando, como les pasó a algunos, cierre la universidad, no haya profesores y dures 8 años para graduarte cuando tuviste que haber durado 5, y entonces, o nunca tengas la carrera, o se muere el esposo, o se muere la esposa, o se cierre la iglesia, qué sé yo, o caiga en guerra tu país, ya, se fue todo lo que eras. ¿Cuál era tu identidad, celestial o terrenal? ¿Cuál era? Cuando el negocio quiebre, cuando no puedas cumplir la promesa de comprarle una casa a tu esposa. ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar contigo? Todo eso está bien en la medida que esté supeditado al anhelo supremo, a Jesús. Por eso insisto, solo Cristo puede hacernos completa y eternamente felices y gozosos. Nada en este mundo puede saciar nuestro corazón, nada. Niños y jóvenes que me escuchan, particularizo en este momento con ustedes porque aquellos que tenemos una experiencia más, aunque yo creo que todavía soy joven, pero todos aquellos que tenemos una experiencia más, que hemos quebrado, que hemos pasado por problemas, que hemos enfrentado situaciones bien difíciles, entendemos de alguna manera que nuestra confianza no debe estar en algo perecedero. Pero tú que estás emprendiendo tu vida, tú que crees todavía en los cuentos de Disney, tú que crees que todo va a estar bien y que al graduarte ya el título vendrá con $100,000 en el bolsillo y el mejor empleo del mundo. Yo te ruego que reflexiones en esto. Porque si tu vida se desgasta en otra cosa que no es el anhelo supremo, todo eso no servirá. Tu vida será una vida quebrada, triste, porque en algún momento alguien te fallará, en algún momento te robarán o te enfermarás. Y tratemos entonces con respeto también la tasa de mortalidad juvenil ahora. Porque hasta la muerte te puede alcanzar a pesar de tu edad. Por eso yo te pido que cuando tú me escuches hablando de esto, entiendas que es un asunto providencial. Dios te trajo aquí. Dios te tiene aquí para que escuches que la única manera de que puedas encontrar ese gozo que tú crees que te lo está dando la computadora, el teléfono, las redes sociales, los juegos, las diversiones, que tú crees que eso te lo está dando, eso va a durar poco. Eso va a perecer. ¿Y luego de ello qué? Ansiedad hasta la muerte. Luego de que ello es, de que eso pase, ¿qué? Robar, buscar, comprar con lo que no debes comprar, lo que tú quieres. Tu cuerpo, tu anhelo, tu corazón, tu mente, el de todos nosotros, lo que está haciendo es gritar: necesito estar gozoso y feliz. Y lo único que puede traer ese sentido de satisfacción y de paz a tu alma es Cristo Jesús. Solamente. Por eso es que de pequeño quieres comprar una casa muy segura para que no te roben. Por eso es que quieres comprar un carro blindado para que no te lo roben o no te hagan daño. Por eso es que quieres crecer saludable y haciendo ejercicio para que no te enfermes y un poco de cosas más. Pero eso va a venir. Es imposible. De allí que Cristo brille como una estrella que alumbrará solamente tu camino y en donde puedes encontrar satisfacción es en Jesús. Porque ya lo comprobó, ya lo dijo, se entregó. Él fue para Pablo su Salvador, su mayor tesoro, su firmeza. Toma el ejemplo de Pablo. Jesús ya pagó por ti, ya se humilló, ya dio su vida. Por lo tanto, ámalo, cree en Él y apártate de todo aquello que te aleja de Él. Si no, estaremos perdidos. Solo Cristo puede hacernos completa y eternamente felices y gozosos. Nada en este mundo podrá saciar nuestros corazones, nada. Porque el hombre fue creado para Dios. Fuera de Dios, nunca se encontrará el verdadero gozo. Nunca. Nuestras almas gritan por gozo. Eso está en Jesús. Eso está en Jesús. Qué necios somos cuando pensamos que una
que una criatura corruptible puede llenar un corazón que fue creado para llenarse con lo incorruptible e infinito. Qué ilusos somos cuando creemos que nuestro corazón puede estar satisfecho con mi esposa como yo quiero tenerla, con mi esposo como yo quiero tenerla, o con mi iglesia como yo quiero tenerla, o con la casa, el dinero y los bienes que yo quiero tenerlo. No, nuestro corazón fue creado para algo incorruptible e infinito, más vasto, más sublime, más glorioso, más precioso. Jesús, somos unos necios, tratando de llenar con cosas vacías lo que solamente puede ser llenado con el Hijo de Dios. Recogiendo, ¿qué hemos visto? Cuando tenemos gozo, ¿qué sentimos? Bueno, cuando tenemos gozo sentimos satisfacción o contentamiento que ninguna circunstancia nos puede quitar. Y eso produce como resultado paz interior. Esa paz que dicen por allí, está muy famosa. Encuentra la paz interior. Eso está en Cristo. En Cristo. Por eso es que el gozo es eso, una satisfacción o contentamiento que ninguna circunstancia puede quitar. Podemos tenerlo solamente en Cristo. Pensando en que Él es Salvador, pensando en que es el mayor tesoro, pensando en que es nuestro modelo, nuestro ejemplo, que es nuestra fortaleza y nuestra firmeza. Eso nos llena para estar llenos de gozo, regocijados en Él. Porque ¿sabes qué? La falta de gozo en nosotros, eso es una manifestación de que nuestros deseos no están en el orden prioritario. Por eso pon tus deseos en orden. Entonces, identifiquemos qué es aquello. Escúchame. Identifiquemos qué es aquello que si lo perdemos hoy, nos quitará la paz por completo. Identifícalo. En serio, haz ese ejercicio. ¿Qué es aquello que si se me quita hoy, pierdo la paz por completo? ¿Será la salud, el estatus, la comodidad, qué sé yo? Ahora, si eso que tú estás diciendo, eso que tú estás identificando, que si te quita la paz, si se te quita, perderías la paz, si tu respuesta no es Cristo, entonces allí hay un ídolo funcional en tu vida. Tú estás anhelando otra cosa. Algo te está robando el gozo. Algo. Por eso es que mi tercer encabezado es ¿cuándo experimentar el gozo cristiano? ¿Cuándo? Dijimos el qué, dijimos el cómo, que es en el Señor, y ahora cuándo. Y ahí lo dice, está sencillo, ya lo he repetido en todo el sermón. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Cuando gane, siempre. Cuando pierda, cuando consiga el empleo, siempre. Cuando no lo tenga, siempre. Cuando tenga que llorar a un ser querido, siempre. Cuando la tragedia venga, siempre. Cuando esté en la cárcel, perseguido de manera injusta, siempre. Cuando estén a punto de matarme de manera injusta, siempre. Cuando esté llorando por mis pecados y necesite encontrar consolación en Jesús, siempre. Regocijaos en el Señor, siempre. Cuando otros me fallen, siempre. Cuando me decepcionen, siempre. Cuando pequen contra mí, siempre. 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 En otras palabras, el gozo en el Señor puede existir independientemente de las circunstancias. ¿Y dónde se obtiene eso en el mundo? ¿Dónde? Hitler tenía uno de los mejores búnkers. ¿Y para qué le sirvió? De los ejércitos más poderosos, ¿para qué le sirvió? ¿Para qué? Pablo dice en el versículo 10 y 11, en gran manera me gocé en el Señor de que ya
al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estoy contento como se haya aprendido. Hermano, es algo que se aprende cuando buscamos a Jesús. A pesar de lo que Pablo estaba pasando, podía estar contento. Él aprendió a hacerlo. ¿Cómo aprendió Pablo? Ahí está, pensando y deseando al Señor. Ahora pregunto, ¿deseas tú al Señor? ¿Piensas tú en el Señor? Tu corazón, tu alma se da a la reflexión en el Señor. Nota que esa era la clave del salmista. Te maravillan los salmos, describe tu alma, te identificas con los salmos, bienvenido. El salmista se encontró con su Señor inmutable y meditó en Él y recordó lo que significaba Dios y lo que era Dios y lo que haría Dios. ¿Sí se dan cuenta? Así que pon en orden tus deseos. Ponlos en orden. Ponlos en orden. ¿Cómo entonces puedo estar siempre gozoso, regocijado en el Señor, permaneciendo en Él, su palabra? Oh, lo que pasa es que los evangélicos son fastidiosos porque nos mandan a leer la Biblia todos los días. El pastor me lo manda todos los días. Entonces mi mamá, entonces esto, obvio, porque sabemos que allí está la vida eterna. La fuente del gozo, la estabilidad, el contentamiento está allí. Por eso es que Josué podía estar seguro. Dios le dijo, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Si Dios está conmigo y no me desampara y va conmigo a la guerra, yo no le tengo miedo a nadie. Yo, cuando vamos a jugar fútbol, queremos agarrar a los mejores. No, ahora sí vamos a ganar porque tenemos el equipo armado. Nos apoyamos en los poderosos, en los que tienen mayor habilidades, mayores destrezas. Es una realidad, no tenemos que mentirnos. Josué podía sentirse así y cosechar esa promesa de Dios para él, pero en la medida que él se esforzara y fuera valiente, en la medida que él permaneciera en hacer todas las cosas que estaban en el libro de la ley, en la medida que él permaneciera en las escrituras y en la voluntad de Dios. Por eso estás lleno de ansiedad, por eso no tienes gozo, por eso estás triste, por eso nunca puedes levantarte, por eso no puedes estar estable, porque te pones en el medio, tú mismo puedes ser tu propio deseo o otras cosas, y cuando se te quita, allí estás otra vez, revelando lo que está en tu propio corazón. Pero él debía permanecer allí. El ejemplo de Josué nos ayuda para descansar en que el Señor estaría con nosotros. Pon tus deseos en orden. Si Cristo es tu pasión, como lo fue con Pablo, entonces podrás siempre estar contento, porque ninguna circunstancia de este mundo te puede quitar a Cristo. Y sí, los de Filipenses podrían estar preocupados. Pero sí, Pablo lo van a matar, Epafrodito se enfermó y ahora ¿qué va a hacer de nosotros? Pablo está en esa condición y si se muere el apóstol, podían estar inclusive amedrentados. Eso lo dice en el capítulo 1. Y en nada intimidados, les dice. Podían estar intimidados. Podían estar pensando, wow, se me ha concedido no solamente el creer, sino también el padecer por causa de Cristo. Pablo, yo tengo que estar regocijándome, ya va. El camino está difícil. Pero Pablo supo cómo hablarles. Firmes y gozosos a pesar de los padecimientos, firmes y gozosos a pesar de las preocupaciones terrenales, firmes y gozosos a pesar de la escasez, a pesar de las enfermedades, a pesar de la situación del país, estables a pesar de la acechanza de la muerte, estables a pesar de las circunstancias de este mundo, estables a pesar de lo que pase en mi entorno. La iglesia sigue firme y gozosa porque finalmente
todo eso apunta a aquello que tanto esperamos. Jesús se acerca. A pesar de que las cosas en este mundo se están deteriorando, mi esperanza está en otro mundo. Cielo nuevo y tierra nueva. No aquí. No aquí. Entonces, hermanos, en la medida que podamos mantenernos firmes en el Señor, en su palabra, como Josué lo hizo, como debía hacerlo Josué, recordaremos que el Señor está con nosotros. Hermanos, el Señor está con su pueblo. Él está con su pueblo. La pregunta puede ser también, ¿eres tú parte del pueblo de Dios? ¿Lo anhelas? ¿Lo atesoras? ¿Confías en Él? Entonces, ¿qué es regocijarse? Experimentar gozo, contentamiento y paz. ¿Cómo? ¿Por qué? En el Señor. ¿Cuándo? Siempre podemos tener gozo. Las circunstancias no nos pueden arrebatar a Cristo. Pueden arrebatarnos cualquier cosa menos nuestro deseo supremo. Una vez más, el gozo no es conformismo, no es resignación. El regocijaos es algo activo, algo que busco, que es real. Entonces el gozo, podemos decir, es el sentimiento interno de complacencia que se basa en que estoy satisfecho en todo lo que Dios es para mí en Cristo Jesús. Por eso que así esté pasando por la situación más difícil, puedo decir, estoy bien con mi Dios. Y tener ese gozo. Ahora entendemos ese regocijaos en el Señor siempre. En Él. Estando convencidos, hermanos, que ninguna circunstancia me lo puede quitar. Y eso trae paz a mi corazón. Y es interesante porque Jesús no perdió el gozo, hermanos. Aun cuando algunos dirán, pero mira, Jesús se puso triste. Sí, pero no perdió el gozo en el Señor. En el Getsemaní, Él estaba mal. ¿Pero qué hizo Él en esos momentos de mayor presión en su vida? Oró. Y luego Dios lo fortaleció para afrontar lo que venía. Un ángel lo consoló. Oró a su Padre. En su oración, Él se alineó con su Padre. ¿Qué dijo Él? Padre, pero no sea como yo, sino que se haga tu voluntad. ¡Wow! La poderosa oración de Jesús trajo consuelo del mismísimo cielo. Un consuelo divino, un ángel lo consoló. Y luego el autor de Hebreos dice acerca de Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. ¿Cómo fue fortalecido Jesús para sufrir la cruz? El gozo puesto delante. ¿Es que acaso no es eso lo que se nos promete a nosotros? El gozo puesto delante en Cristo. El gozo. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, donde nos reserva lugar. Jesús puso sus ojos en el gozo puesto delante, hermanos. Por eso, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Recuerda que esto es un imperativo, es un mandamiento. No es opcional. No solo es posible entonces estar regocijados, es un deber. Hermano, esto no es nada más para los más espirituales. ¿Eres cristiano? Bueno, es para ti. Regocijaos. Regocijaos en el Señor. Regocijaos en Él. Para todos aquellos que se encuentran en Cristo. Y para ir terminando, quiero llamar su reflexión a esto. Cuando nosotros no nos regocijamos, cuando no tenemos los deseos en el lugar correcto, nos incapacitamos para atender el Evangelio con fidelidad. Sí, no buscamos la paz, no buscamos la unidad, no encontramos motivación para ser humildes, no encontramos motivación para predicar, no encontramos motivación para servir, para amar, para perdonar, para resolver nuestros conflictos, no encontramos motivación para agradecer, no encontramos motivación para pensar en los demás. Somos inestables como ondas del mar, todo nos mueve. ¿Cuándo? Cuando no estamos regocijados en el Señor.
¿Por qué? Porque estamos perdiendo de vista al Señor. En cuanto a las relaciones, Pablo le dice, completar mi gozo. Pablo, tú no estabas no estabas gozoso completamente. No, sí, él estaba gozoso completamente, pero podía ser completado aún más si veía a su iglesia unida y humilde, perdonándose, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, considerando a los demás como mayores a ti mismo. Eso lo dice. Para Pablo había gozo en la unidad de la iglesia, en su imagen, en su fama, en la gloria de iglesia en este mundo. Evodio y Sinti, que lo tenemos. El gozo de la iglesia y la unidad de la iglesia estaba siendo comprometida porque estas mujeres no se ponían de acuerdo. Es decir, en tu propio ser puede distorsionarse la imagen de Cristo por no ponerte de acuerdo y sucumbir ante la tristeza, la depresión, la ansiedad, no teniendo gozo. Pero él estaría con su gozo completo si ellas estaban, ¿sabe?, en paz. Como diría Spurgeon, el gozo en el Señor es la cura de toda discordia. El gozo en el Señor es la cura de toda discordia. Así que, hermanos, una iglesia gozosa es una iglesia satisfecha, contenta, llena de paz. En consecuencia, una iglesia gozosa es una iglesia unida, porque nadie está compitiendo por migajas de gloria terrenal. Nadie debería estar compitiendo por migajas de gloria terrenal, porque todos participamos de la misma gloria y del mismo Señor. El orgullo no nos va a ganar entonces. El mundo necesita ver, hermanos, ese gozo en medio de la iglesia. Sí, a pesar de las tristezas y circunstancias, el mundo necesita verlo. Pastor, eso quiere decir que cuando yo por mi negligencia e irresponsabilidad cosecho las consecuencias de mi pecado en mi familia, en mis estudios, en mi trabajo, en mi negocio, entonces puedo estar gozoso. Ya va, detente. Porque estar gozoso en el Señor no es porque tú seas un sinvergüenza, irresponsable y negligente y que no toma las decisiones que debes tomar cuando las debes tomar. Porque parece que tu tesoro está en eso que quieres retener. Pero ya va. En relación a nuestras luchas y pecados, si tu pecado te alcanza, mi hermano, si te alcanza como creyente y efectivamente pierdes el gozo por tu pecado y quieres volver a tener ese gozo, precioso gozo, entonces recuerda, pero recuerda con lágrimas en tus ojos que Cristo murió por ese pecado que te trajo tales consecuencias. Y que a pesar de ti, que a pesar de tu pecado, tú puedes gozarte porque puedes encontrar perdón y gozo en Él. Pero es con esa actitud y con esas lágrimas. Es así que el dolor que sientes te quiebre y dejes la arrogancia, que te haga humilde para que la próxima vez puedas estar firmes en Cristo. Pues sabes, hermano, que finalmente allí está Cristo con brazos bondadosos, porque sabes que finalmente Cristo está allí con ojos tiernos y misericordiosos para devolverte el gozo de tu salvación. Por eso vas llorando, porque lo defraudaste una vez más, porque tuviste otro deseo mayor que el deseo que debes tener por Él. Ve quebrado ante Él para que solamente Él arme de nuevo tu gozo y te devuelva el gozo de tu salvación. Él estará allí como el salmista. Solo luego de que te arrepientas y te apartes de tu pecado es que puedes salir, puede brotar de ti esa oración de una manera honesta. Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Así que regocíjate en la cruz de Cristo y vuélvete corriendo a Él y sé feliz. Hermano, sé feliz en Cristo. Alégrate en Él, realmente feliz y lleno de gozo, porque en Él hay perdón. Sé que puedes estar pasando por situaciones muy complejas y lo entiendo, somos débiles. Pero en el Señor puedes estar gozoso, feliz y llena de salud, lleno de salud. Ven a Cristo.
Horatio Spafford, en 1870-1873, tuvo una situación muy difícil. En 1870, a este prestigioso abogado se le murió su único hijo varón, con 4 años de edad. Luego, en 1871, llega una ruina financiera. Él tenía inversiones inmobiliarias y perdió casi toda su fortuna y propiedades en el gran incendio de Chicago. En 1871, perdió todo económicamente. Pero en 1873, buscando un descanso para su familia, envió a su esposa y a sus 4 hijas a Europa en un barco. En el camino, el navío colisionó con otro barco y se hundió en 12 minutos. Tras el naufragio, recibió un telegrama de su esposa Ana, desde Gales, que decía: salvada sola. Sus 4 hijas, Annie, Maggie, Bisi y Taneta, se ahogaron en el Atlántico. Horacio Spafford compuso entonces un precioso himno, el cual hemos cantado hoy. Y cuando iba regresando iba a Europa, mejor dicho, el capitán del navío en el que viajaba, sabiendo la tragedia, le dijo a este hombre: en este lugar aproximadamente fue que se hundió el barco donde murieron tus 4 hijas. Fue ese en el momento de dolor, al regresar a su camarote, cuando escribió las famosas palabras del himno: estoy bien con mi Dios. Por supuesto, el himno no ignora el sufrimiento, hermanos, sino que describe una paz que surge a pesar de las olas de la tristeza que lo rodeaban. Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté. O cúbrase un mal de aflicción. Cualquiera que sea la prueba, yo puedo decir: estoy bien con mi Dios. Y eso solamente lo da Cristo. Así que, hermanos, las olas de la tristeza pueden desgarrarnos hoy. El incendio puede llevarse nuestros bienes y el dolor puede golpearnos la puerta, pero nuestra identidad no está en lo que tenemos o perdemos, hermanos, no, sino en aquel que es inmutable. No permitamos entonces, hermanos, que las circunstancias definan quién es nuestro Dios. Salgamos hoy de aquí no con una sonrisa fingida, sino con un alma que descansa firmemente en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre, porque si Cristo es vuestro todo, nada nos falta. Nada. Que nuestra meta sea perseguir ese gozo como iglesia, hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Solo te ruego que nos ayudes porque somos débiles. Lamentamos tantas cosas que nos inquietan, que nos quitan el sueño, que nos llenan de ansiedad. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos. Tu palabra discierne las intenciones del corazón y hoy hemos entendido una vez más que muchas veces no te hemos tenido como nuestro más grande y supremo tesoro. Te hemos olvidado, hemos perdido la vista de ti como Salvador, como ejemplo, como la fuente de nuestra firmeza. Perdónanos. Y ayúdanos a mirar a Jesús, a seguir su ejemplo, a gozarnos por lo que Él se gozaba. Ayúdanos a estar firmes en Él y a ser realmente cristianos. Y salva a los pecadores que hoy me escuchan. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.